¿Sabías que de todos los versículos en la Biblia, solo uno describe un enfrentamiento directo entre un ángel y Satanás? Es Judas 1:9. Y está a punto de sorprenderte. Pero lo que realmente es fascinante es que la manera en que se libró esta batalla guarda la clave para ganar tus propias guerras espirituales. ¿Por qué Miguel solo usó palabras contra Satanás? ¿Cuál era la reclamación de Satanás sobre el cuerpo de Moisés? Las respuestas a estas preguntas cambiarán la forma en que enfrentas cada desafío en tu vida. Esta batalla cósmica no es solo historia antigua, es un patrón que se extiende desde el Edén hasta tu vida hoy. Pero ¿cómo y por qué deberías interesarte? Bueno, imagina enfrentar a tu enemigo más temido con nada más que palabras. Suena imposible, ¿verdad? Pero, ¿y si te dije que eso es exactamente lo que necesitas hacer? Quédate con nosotros, porque estamos a punto de descubrir una estrategia espiritual que podría transformar tu vida. ¿Estás listo para ver tus batallas bajo una luz completamente nueva? Escribe "Estoy listo" en los comentarios abajo y comencemos. Imagina esto: un valle remoto en Moab. El gran líder Moisés acaba de exhalar su último suspiro. Su pueblo está al borde de la tierra prometida, pero su querido guía nunca pondrá un pie allí. ¿Por qué? Porque Dios mismo interviene para manejar el entierro de Moisés. Pero algo inesperado sucede. Mientras el Señor pone a Moisés a descansar en una tumba sin marcar, estalla una lucha invisible en el reino espiritual. Dos seres poderosos se enfrentan por el cuerpo de este humilde siervo. De un lado está Miguel, el poderoso arcángel, y del otro Satanás, el acusador del pueblo de Dios. ¿Puedes imaginarlo? Estas fuerzas cósmicas atrapadas en una discusión acalorada sobre restos mortales. ¿Pero por qué? ¿Qué podría ser tan importante en el cuerpo de Moisés que atrae a cielo y infierno a un conflicto? Esta batalla oculta revela un patrón que toca tu vida hoy. Expone una verdad tan poderosa que cambiará la forma en que ves tus luchas diarias. Judas 1:9 nos da un vistazo de este enfrentamiento cósmico. Pero ¿por qué Miguel no simplemente fulminó a Satanás con un rayo celestial? ¿Y por qué a Satanás le interesaba tanto un cadáver de todos modos? Las respuestas a estas preguntas desvelan un secreto que Satanás no quiere que sepas. Un secreto sobre tu propio poder en las batallas espirituales. Pero para entenderlo, necesitamos mirar más de a Moisés mismo. ¿Por qué era este hombre tan especial que Dios lo enterró personalmente? ¿Qué hacía que su cuerpo fuera un premio por el que valiera la pena luchar? ¿Y cómo se conecta este conflicto antiguo con las batallas que enfrentas cada día? Mientras profundizamos, descubrirás que esta no es solo una historia sobre Moisés. Es sobre ti y el poder que no sabías que tenías. Un poder que hace temblar al enemigo. Pero para comprenderlo, necesitamos entender por qué Moisés no era solo un líder cualquiera. Era un hombre que hablaba con Dios cara a cara, y eso lo cambió todo. Imagina hablar con Dios tan casualmente como charlas con un amigo. Para Moisés, esto no era un sueño, era una realidad. La Biblia nos dice en Éxodo 33:11 que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Esta cercanía con Dios apartó a Moisés de todos los demás líderes en la historia de Israel. Pero, ¿por qué este increíble privilegio vino con un costo tan alto? A pesar de su vínculo único con Dios, Moisés cometió un error que lo cambió todo. En un lugar llamado Meribá, cuando el pueblo tenía sed y se quejaba, Dios le dijo a Moisés que hablara a una roca para que saliera agua. En su lugar, Moisés se enojó, gritó al pueblo y golpeó la roca 2 veces. El agua salió, pero a Dios no le agradó. ¿Por qué? Porque Moisés no confió lo suficiente en Dios para simplemente hablarle a la roca. Por este acto de desobediencia, Dios le dijo a Moisés que no entraría en la tierra prometida. Parece severo, ¿no? Pero este momento revela algo crucial sobre el liderazgo y la fe. Moisés no solo actuaba por sí mismo, representaba a Dios ante el pueblo. Cuando golpeó la roca con ira, malinterpretó el carácter de Dios. Sin embargo, Moisés siguió siendo fiel a Dios hasta el final. Su cuerpo, enterrado por Dios mismo, se convirtió en un poderoso símbolo de todas las promesas de Dios para Israel. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes.
Si el cuerpo de Moisés era un símbolo tan poderoso, ¿por qué Dios lo ocultó? Y, más importante aún, ¿por qué Satanás lo quería tanto? La respuesta a estas preguntas desbloquea una verdad sobre la guerra espiritual que la mayoría de la gente pasa por alto. Es una verdad que explica por qué Miguel y Satanás lucharon por los restos de Moisés y por qué su batalla importa para tu vida hoy. ¿Estás listo para descubrir el significado oculto de este conflicto antiguo? La estrategia de Satanás va más allá de simplemente tentarnos a pecar. Él es astuto, siempre buscando formas de torcer la bondad de Dios y convertirla en algo oscuro. ¿Por qué el cuerpo de Moisés era tan importante para él? Moisés era el héroe más grande de Israel. Los sacó de la esclavitud y entregó los 10 mandamientos. Pero Satanás vio una oportunidad. Quería usar el propio cuerpo de Moisés para desviar al pueblo de Dios. Imagina qué hubiera sucedido si lo hubiera logrado. Habría sido ador. Recuerda el incidente del becerro de oro. Los israelitas hicieron un ídolo de oro cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. Ahora imagina lo que podría haber sucedido si Satanás hubiera obtenido el cuerpo de Moisés. Podría haberse convertido en el ídolo definitivo. La gente podría haber orado a Moisés en lugar de a Dios. El cuerpo de Moisés era peligroso porque representaba todo lo que Dios había hecho por Israel. Cada milagro, cada victoria, cada promesa estaba vinculada a lo que Moisés representaba. En las manos equivocadas, podría haberse convertido en una herramienta poderosa para alejar a las personas de Dios. Esto revela algo crucial sobre cómo Satanás nos ataca hoy. No solo nos tienta con pecados obvios, sino que intenta corromper las cosas buenas de nuestra vida. Las cosas con las que Dios nos ha bendecido. ¿Cuáles son esas cosas buenas que podrían convertirse en ídolos en tu vida si no tienes cuidado? Satanás ataca lo que Dios más valora. En el caso de Moisés, era la relación especial de Dios con su pueblo. Hoy es lo mismo. Él quiere destruir tu conexión con Dios. Usará cualquier cosa que pueda, incluso cosas buenas, para poner un abismo entre tú y tu Creador. Esta batalla sobre el cuerpo de Moisés no es solo historia antigua. Es una advertencia sobre lo sutil y peligroso que puede ser nuestro enemigo espiritual. A veces, él intenta usar nuestras fortalezas en nuestra contra. Pero no pierdas la esperanza. Dios no fue sorprendido por el plan de Satanás. Él tenía un plan para proteger el cuerpo de Moisés y la fe de su pueblo. La próxima vez que te sientas atacado en tu fe, pregúntate, ¿está Satanás tratando de torcer algo bueno en mi vida y convertirlo en un ídolo? ¿Estoy dejando que mis bendiciones se vuelvan más importantes que el que me las dio? Estas preguntas pueden hacerte sentir incómodo, pero son cruciales para mantenerte alerta en nuestras batallas espirituales. Dios no dejará que Satanás gane. Él tenía un campeón listo para enfrentar al acusador, un guerrero del cielo mismo, preparado para desafiar la reclamación de Satanás sobre el cuerpo de Moisés. ¿Quién fue este defensor tan poderoso y qué puede enseñarnos su confrontación sobre cómo ganar nuestras propias batallas espirituales? La respuesta podría sorprenderte. Imagina un guerrero liderando los ejércitos de Dios, enfrentando a Satanás mismo. La mayor fortaleza de este campeón celestial podría sorprenderte. Es algo que ya posees. Miguel el Arcángel se destaca como un príncipe entre los ángeles. ¿Por qué Dios lo envió a confrontar a Satanás? La respuesta revela una verdad impactante sobre la autoridad espiritual que muchos cristianos pasan por alto. En el libro de Daniel, vemos a Miguel luchando activamente contra fuerzas demoníacas. Daniel 10:13 describe su batalla contra el príncipe de Persia, un poderoso enemigo espiritual. Este no fue un evento aislado. Miguel participa constantemente en la guerra espiritual defendiendo al pueblo de Dios. Apocalipsis 12:7 muestra a Miguel liderando a los ángeles en batalla contra el dragón, Satanás, y sus seguidores. Imagina esta guerra cósmica, con Miguel al frente, espada en mano, alas extendidas. Pero ¿por qué fue Miguel elegido para enfrentar a Satanás por el cuerpo de Moisés? Su nombre contiene una pista. En hebreo, Miguel significa ¿quién como Dios? Cada pronunciación de su nombre desafía el orgullo de Satanás,
recordándole quién tiene verdaderamente el poder. El rol de Miguel como protector de Israel lo hizo perfecto para esta misión. Moisés no era solo un líder cualquiera, era la base de la relación de Israel con Dios. Al defender el cuerpo de Moisés, Miguel protegió algo mucho más grande que restos mortales. Ahora imagina la escena: Satanás, lleno de orgullo, exigiendo el cuerpo de Moisés. Probablemente pensó que tenía la ventaja, pero entonces Miguel aparece, irradiando autoridad celestial. El escenario está preparado para un enfrentamiento épico. ¿Cómo Miguel libra esta batalla? Está a punto de revelar una verdad sorprendente sobre la guerra espiritual. Una verdad que cambiará la forma en que enfrentas cada desafío en tu vida. Te preguntarás, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Más de lo que te imaginas. La estrategia que Miguel usa contra Satanás es algo a lo que puedes acceder ahora mismo. ¿Estás listo para descubrir la estrategia de Miguel contra el enemigo? Más importante aún, ¿estás preparado para aprender cómo usarla en tus batallas diarias? La respuesta podría transformar tu vida espiritual. Antes de profundizar más, necesitamos examinar la confrontación misma. Lo que sucede a continuación no es solo un choque entre seres poderosos, revela un principio tan potente que puede cambiar la forma en que rezas, enfrentas la tentación y ves tu lugar en el plan de Dios. Vamos a adentrarnos en ese campo de batalla espiritual. Estamos a punto de aprender una lección que Satanás no quiere que sepas. Una lección sobre autoridad, humildad y la verdadera fuente de poder en la guerra espiritual. ¿Estás listo? Porque lo que viene no solo trata de Miguel y Satanás, sino de ti y de un arma tan poderosa que hace temblar a los demonios. Un arma que podrías estar pasando por alto cada día. ¿Qué podría ser esta arma y por qué es tan efectiva contra el enemigo? La confrontación de Miguel con Satanás revela una verdad poderosa sobre la guerra espiritual. No son las armas que imaginamos las que más importan, sino algo mucho más accesible para cada uno de nosotros. Imagina la escena. Miguel enfrenta a Satanás, quien exige el cuerpo de Moisés, pero en lugar de usar fuerza física, Miguel pronuncia 4 simples palabras. El Señor te reprenda. ¿Por qué esta frase tan corta tiene tanto peso? Este momento nos muestra que el verdadero poder espiritual proviene solo de Dios. Incluso Miguel, el guerrero más poderoso del cielo, depende de la autoridad de Dios. Esto nos dice algo crucial sobre cómo se libran realmente las batallas espirituales. Te preguntarás, ¿cómo se aplica esto a mí? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Esta estrategia no es solo para los ángeles, es un plano para nuestras propias batallas espirituales. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Observa la similitud. Al igual que Miguel, estamos llamados a mantenernos firmes e invocar la autoridad de Dios. No necesitamos poderes sobrenaturales. Tenemos algo aún más poderoso: la alineación con la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué este método es tan efectivo? Se trata de la autoridad detrás de nuestra postura. Satanás quiere derribarnos con mentiras. Pero cuando nos mantenemos firmes en la verdad de Dios, accedemos a un poder que hace temblar a los demonios. No se trata solo de pensar positivamente, es empuñar la verdadera autoridad del cielo. Piensa en tus batallas actuales. ¿Qué mentiras está usando el enemigo contra ti? Entender este principio podría ser la clave para la ruptura que has estado buscando. Pero hay más que descubrir. ¿Cómo podemos aplicar esto de manera práctica en nuestras vidas diarias? ¿Y qué significa para los desafíos que enfrentamos ahora mismo? Las respuestas podrían sorprenderte y están a punto de cambiar todo lo que pensabas saber sobre cómo superar los ataques espirituales. Imagínate empuñando el mismo poder que un arcángel. Suena increíble, ¿verdad? Pero el encuentro de Miguel con Satanás revela una verdad que podría transformar tu vida espiritual. Miguel, el guerrero más poderoso del cielo, usó solo palabras para confrontar al diablo. Aquí está la parte asombrosa. Tú tienes acceso a ese mismo poder. ¿Por qué? Porque se trata de la autoridad detrás de las palabras, no del hablante. Seamos honestos, cuando enfrentamos tentaciones o ataques espirituales, a menudo nos sentimos débiles. Intentamos resistir,
Pero parece que estamos luchando una batalla perdida. ¿Por qué sucede esto? A menudo confiamos en nuestra propia fuerza en lugar de en el poder de Dios. Olvidamos que no estamos hechos para luchar solos. Recuerda a Jesús en el desierto. Él no usó su poder divino. En cambio, citó las Escrituras cada vez que Satanás lo tentaba. Jesús decía, escrito está, seguido de la palabra de Dios. Esta no es solo una historia, es un plano para nuestras batallas espirituales. Cuando hablamos la palabra de Dios con fe, estamos usando un arma que hace temblar a los demonios. Citó las Escrituras. Cada vez que Satanás lo tentaba, Jesús decía, escrito está, seguido de la palabra de Dios. Esta no es solo una historia, es un plano para nuestras batallas espirituales. Cuando hablamos la palabra de Dios con fe, estamos usando un arma que hace temblar a los demonios. Pero, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas diarias? Es más simple de lo que piensas. Cuando te sientas tentado, ansioso o bajo ataque, habla en voz alta las promesas de Dios. Si sientes miedo, di, Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1. 7. Estas no son palabras mágicas. El poder proviene de alinear nuestro corazón con la verdad de Dios. Cuando hablamos su palabra, nos recordamos a nosotros mismos y al enemigo quién es Dios y quiénes somos en él. Pero hay más en esta historia, una clave que desbloquea un poder aún mayor en nuestras batallas espirituales. ¿Estás listo para descubrirla? Pablo nos da una pista en Efesios 6, 17, cuando llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Esta no es solo cualquier arma, es una fuerza viva y activa que corta las mentiras y la oscuridad. Cuando hablamos la palabra de Dios, no solo nos defendemos, estamos luchando activamente contra los planes del enemigo. Piensa en eso. La misma palabra que creó el universo está disponible para ti en tus luchas diarias. Increíble, ¿verdad? Pero hay una razón aún más profunda, por la cual las palabras tienen tanto poder en el ámbito espiritual. Una razón que podría cambiar tu forma de ver cada conversación, cada oración y cada pensamiento. Proverbios 18, 21. Revela una verdad profunda. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo desvela el impacto oculto de nuestras palabras, no solo en los demás, sino en el mismo reino espiritual. Pero, ¿por qué importa tanto esto? Considera la historia de la creación. Dios habló el universo a la existencia. Sus palabras no solo describieron la realidad, las moldearon, y aquí está lo asombroso. Él nos ha dado una parte de esta habilidad creativa a través de nuestro propio habla. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en nuestras vidas diarias? Piensa en tu última conversación. ¿Fueron tus palabras dadoras de vida o destructivas? Según este proverbio, estabas moldeando realidades espirituales, aunque no pudieras verlo. Este entendimiento cambia todo sobre cómo nos comunicamos. Ese comentario casual hacia tu cónyuge está influenciando tu matrimonio. La forma en que te hablas a ti mismo está formando tu imagen personal y tu fe. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no ve. Nuestras palabras pueden asociarse con Dios o con el enemigo. Cuando hablamos con verdad y amor, nos alineamos con el poder creativo de Dios. Cuando esparcimos negatividad o duda, podríamos estar convirtiéndonos en instrumentos del enemigo, aunque no lo sepamos. La Biblia nos da más información sobre esto. Santiago 3, 5 compara la lengua con una pequeña chispa que puede incendiar un gran bosque. Nuestras palabras tienen el poder de encender conflictos o traer paz, de derribar o de edificar. Así que la próxima vez que estés a punto de hablar, haz una pausa. Pregúntate a ti mismo, ¿están estas palabras trayendo vida o muerte? ¿Estoy asociándome con los propósitos de Dios o ayudando inadvertidamente al enemigo? Pero espera, hay más en esta historia. ¿Y si te dijera que hay un arma secreta que hace que nuestras palabras sean verdaderamente efectivas en la guerra espiritual? Es una lección que podemos aprender de una antigua batalla entre Miguel y Satanás.
¿Estás listo para descubrirla? Imagina un escudo tan fuerte que ni siquiera Satanás pueda atravesarlo. Suena imposible, ¿verdad? Pero Miguel tenía algo especial cuando enfrentó al diablo. Y no era solo poder bruto. Esta cualidad, a menudo pasada por alto, podría transformar tu vida espiritual. Satanás cayó debido al orgullo. Quería ser como Dios, y eso le costó todo. Sin embargo, Miguel, poderoso como era, adoptó un enfoque diferente. Cuando discutía con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, no se jactó ni reclamó autoridad para sí mismo. Simplemente dijo: «El Señor te reprenda». ¿Por qué? Porque Miguel entendió una verdad crucial sobre la guerra espiritual. La verdadera fortaleza proviene de la humildad. Esta realización cambia todo. Satanás, el ángel más brillante del cielo, no pudo soportar servir a nadie, ni siquiera a Dios. Pero Miguel, por poderoso que fuera, conocía su lugar. No intentó derrotar a Satanás por sí mismo. Dependió de la autoridad de Dios. Aquí es donde se pone interesante. Santiago 4:6 nos dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es como una ley espiritual en funcionamiento. El orgullo aleja a Dios, pero la humildad lo atrae. Cuando somos humildes estamos diciendo: Dios, te necesito. Pero, ¿por qué importa esto en las batallas espirituales? Porque la humildad nos protege de la trampa favorita de Satanás, pensar que podemos manejar las cosas por nuestra cuenta. Cuando somos orgullosos, bajamos la guardia, pensamos que ya lo tenemos todo resuelto, pero la humildad nos mantiene alertas, buscando en Dios guía y fortaleza. Muchos malinterpretan este punto. La humildad no se trata de pensar menos de ti mismo. Se trata de pensar menos en ti mismo. Es reconocer que Dios es Dios y que nosotros no lo somos. Este cambio de mentalidad transforma la forma en que enfrentamos la guerra espiritual. Imagina la humildad como una armadura. Cuando la ponemos, estamos protegidos de los peligros del orgullo. Pero hay más. La humildad también permite que el poder de Dios fluya a través de nosotros. Cuando no estamos llenos de nosotros mismos, hay espacio para que Dios trabaje. Nos convertimos en canales de su fuerza y sabiduría. Piensa en las batallas que estás enfrentando ahora mismo. ¿Estás intentando enfrentarlas solo o estás confiando humildemente en Dios? Tu respuesta podría ser la clave para la victoria que has estado buscando. Este principio de humildad se aplica a todas las batallas espirituales, grandes y pequeñas. Ya sea que estés resistiendo la tentación, luchando contra el miedo o enfrentando la injusticia, la humildad es tu arma secreta. Te mantiene conectado a la verdadera fuente de poder. Pero consideremos cómo la humildad encaja con las otras lecciones que hemos aprendido. Ya vimos el poder de las palabras y la importancia de la autoridad de Dios. Pero, ¿cómo encajan estas piezas en el panorama general de la guerra espiritual? ¿Y qué significa todo esto para tu vida diaria? Es una perspectiva interesante. Y no querrás perdértela. Vamos a enfocar nuestra atención en el verdadero vencedor de esta batalla cósmica. Mientras Miguel cumplía su papel, alguien mucho más grande entró en escena. Esta figura cambiaría para siempre todo lo relacionado con la guerra espiritual. A lo largo de la historia, hemos visto atisbos de la lucha continua entre el bien y el mal. Pero todas estas batallas conducían a un momento crucial, un momento en el que todo cambiaría. Entra Jesús. No solo un buen maestro o un profeta, sino Dios mismo en forma humana. Cuando Jesús vino a la tierra, tenía una misión diferente a cualquier otra. Su estrategia de batalla no se parecía en nada a lo que esperaríamos. En lugar de llamar al fuego del cielo, Jesús permitió que lo clavaran en una cruz. Parecía una derrota. Satanás probablemente pensó que había ganado. Pero aquí está la increíble verdad. Ese momento de aparente fracaso fue, en realidad, el mayor triunfo de Jesús. ¿Por qué? Porque en esa cruz, Jesús tomó sobre sí todo el pecado y la oscuridad del mundo. Enfrentó el poder total del mal y lo venció. No con rayos celestiales ni ejércitos angelicales, sino con amor sacrificial. No tenemos que luchar solos. Tenemos un campeón que ya ganó la guerra.
Pero, ¿cómo exactamente nos empodera esta victoria? La Biblia nos da una imagen increíble de lo que significa realmente el triunfo de Jesús. Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.